Bueno, estamos a un año de la asunción del gobierno del Frente de Todos, de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y hay que decir que hace un año había enormes expectativas por dejar atrás 4 años de una consolidación de una economía regresiva, con alta inflación, con recesión. Bueno, 3 años de los 4 años del gobierno de Mauricio Macri fueron de recesión. La inflación escaló por arriba del 50%. La inflación es un mecanismo de distribución regresiva del ingreso. La pobreza creció, el desempleo creció, la miseria se extendió en la Argentina y hubo concentración de la riqueza, y un problema muy serio desde el punto de vista estructural fue el endeudamiento. Por eso, revertir toda esta situación era lo que generó la expectativa. Por eso, en la elección no se le dio la oportunidad de un segundo turno a Mauricio Macri, y había expectativas de cambio profundo en la economía del gobierno del Frente de Todos. La realidad es que a los 2 meses sobrevino el fenómeno de la pandemia, un fenómeno mundial que se esperaba que demorara más para su arribo en la Argentina, pero desembarcó y tuvimos una política de aislamiento que tuvo que ver con la cuestión sanitaria, pero que complicó la cuestión económica, porque hubo que cerrar la economía como aconteció en la mayoría de los países del sistema mundial, y por lo tanto se complicó la situación de arrastre que traía la Argentina. En la estrategia del gobierno antes de la pandemia, lo que estaba era primero arreglar el tema de la deuda, y después de arreglar el tema de la deuda, plantear alguna estrategia de desarrollo económico. Muchos de nosotros planteábamos que respecto de la deuda había que plantear una suspensión de pagos, investigación de la deuda y después decidir al respecto. Bueno, no es lo que aconteció, y por lo tanto la deuda se constituyó en un condicionante muy fuerte, muy importante de la política económica de la Argentina, algo que subsiste ahora a un año de inicio del gobierno del Frente de Todos. El pico de la pandemia ya pasó en septiembre o en octubre, aunque sigue siendo un tema muy serio y Argentina está afectada. Es uno de los 10 países más afectados en fallecimientos por millón de habitantes. Desde el punto de vista económico hay algunas expectativas con la reapertura. Se vio en este fin de semana largo que hay cierta recuperación de una de las actividades más golpeadas, como es el tema del turismo. Hay una recomposición en algunos sectores claves, como es la industria automotriz, muy lejos de recomponerse, pero los datos socioeconómicos siguen siendo preocupantes. En primer lugar, la inflación. Hasta septiembre de este año veníamos en una tendencia decreciente de la inflación anualizada. En octubre cambió la tendencia. En noviembre todavía no conocemos el dato oficial, pero es muy probable que mantenga la tendencia de octubre, y no hay dudas que diciembre también, especialmente en alimentos, que es lo que le preocupa a los sectores de menores ingresos. Y como dijimos, la inflación es un tema que perjudica a los sectores más vulnerables, de menores ingresos, que gastan buena parte de lo que recaudan, de lo que perciben, sobre todo en alimentos. Y alimentos tiene un crecimiento promedio por encima del conjunto de los precios de la economía. Es más, algunos precios clave de la economía han crecido por encima de la inflación. Uno de esos es el de los combustibles, otro es el de las divisas. El precio de las divisas, la cotización del dólar, es un tema que ha preocupado durante todo el año, y por lo tanto la inflación, con los crecimientos de octubre, noviembre y diciembre, cambió la tendencia de descenso, y es un tema que queda de arrastre y preocupación para el 2021. Vamos a insistir que nos interesa el dato de la inflación porque es un mecanismo de transferencia de recursos de los que menos tienen a los que más tienen. Y el año cierra con las estadísticas de la Universidad Católica,
que señala 44,2% de pobreza para la Argentina. Un dato muy importante. No es una novedad, la Universidad Católica muestra en este informe la evolución de la pobreza en los últimos 10 años, y en 10 años se ha pasado del 31 al 44% de pobreza, o sea que es un tema estructural que viene de arrastre. Y la Universidad Católica dice, si no hubiese sido por la política social compensatoria que el gobierno desarrolló a través de la asignación universal por hijo, que viene desde antes, del IFE, el ingreso familiar de emergencia que ha sido aplicado en este 2020 por la emergencia sanitaria, y la política alimentar que fue aplicada inmediatamente asumió el gobierno. De no haber sido por esas políticas sociales compensatorias, la pobreza no hubiese sido del 44,2%, sino del 53%. Y más grave aún, la Universidad Católica destaca que los menores de 17 años, es decir, niños y adolescentes, el nivel de pobreza es del 63%, una situación que compromete a futuro. Por eso decimos que la inflación impacta sobre los sectores de menores recursos económicos y compromete el tema, la política argentina a futuro, por lo que significa estructuralmente la pobreza de niños e infantes. Decíamos que el tema de fondo es el endeudamiento, y el año cerró con la aprobación del impuesto a las grandes fortunas, llamado aporte solidario a las grandes fortunas, con reclamo, claro, de los que tienen que pagarlo, que seguramente van a ir a la justicia para intentar no pagarlo, pero lo que se pretende recaudar del impuesto a las grandes fortunas o aporte solidario para atender la crisis sanitaria es equivalente a lo que se ha pagado por intereses de la deuda durante el año. Por eso la gravedad del problema del endeudamiento. Y termina el año cerrando las negociaciones con el Fondo Monetario, que generarán un acuerdo para principio del 2021, y por lo tanto la deuda que complicó todo el 2020 seguirá condicionando la política argentina en el 2021 y más allá. Un año complejo, no solo por las cuestiones nacionales, sino porque el tema pandemia es mundial, y las previsiones de los organismos internacionales es que la secuela de la crisis sanitaria seguirá golpeando en la economía mundial. Con lo cual, cerramos un año complejo y se avecina un 2021 que va a dar mucho que hablar por la continuidad de los problemas inflacionarios y de los problemas recesivos con impactos sociales graves. Hasta la próxima.